Salguana Cabides, presente. Buenos días, señor presidente, y con todos. Buenos días. Gracias, congresista Salguana. Congresista Alba Prieto. Presente. Gracias, congresista Alba Prieto. Congresista Flores Ruiz. Vuelvo a llamar. Congresista Limachi Quispe. Congresista Soto Palacios. El congresista Flores Ruiz, a través del chat de la plataforma de sesiones, manifiesta su asistencia. Señor presidente, han contestado a la lista de asistencia 5 señores congresistas. Cuenta usted con el quórum reglamentario. Gracias. Gracias, señora secretaria técnica. Con el quórum reglamentario, y siendo las 9:20 del martes 14 de noviembre del 2023, en la sala Francisco Bolognesi de Palacio Legislativo del Congreso de la República, así como vía la plataforma virtual Microsoft Teams, damos inicio entonces a la quinta sesión ordinaria de la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OCDE del periodo anual de sesiones 2023-2024. Vamos a desarrollar la agenda programada. Aprobación de acta. Se solicita la aprobación del acta de la cuarta sesión ordinaria que se desarrolló el 31 de octubre del año 2023. Esta acta fue presentada a los congresistas miembros de la comisión junto con la citación para su revisión. Si algún congresista desea formular alguna observación al acta, puede hacerlo en este momento. No habiendo observaciones, se tiene por aprobada el acta de la cuarta sesión ordinaria desarrollada el 30 de octubre de 2023. A continuación pasamos a la estación despacho. Se ha distribuido a través del sistema de trámite documentario, adjunto a la agenda, el cuadro de los documentos enviados y recibidos por la comisión del 27 de octubre al 9 de noviembre del presente año. Si algún congresista tuviera algún interés en algún documento, puede solicitar copia del mismo a la Secretaría Técnica de la Comisión. Vamos a dar bienvenida al señor Ministro de Salud. Continuamos con la sección despacho entonces. Si algún congresista tuviera interés en algún documento, puede solicitar copia del mismo a la Secretaría Técnica de la Comisión. Pasamos a la estación informes. Señores congresistas, la presidencia desea informar que mediante oficio 0751-2023 del 10 de noviembre de este año, el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, señor Dante Cargoavilca, comunicó que del 20 al 24 de noviembre de este año se recibirá a la misión de la División de Estadística y Datos de la OCDE, quienes realizarán la revisión de las estadísticas oficiales en el Perú. En ese sentido, extiende una cordial invitación programada para el 20 de noviembre de este año, de 8:30 de la mañana al mediodía, en el Hotel Costa del Sol, en Magdalena del Mar. En esta sesión se desarrollará una discusión sobre los alcances de la revisión OCDE para su adhesión, así como los retos y desafíos de la producción estadística oficial en el país en el contexto del Sistema Estadístico Nacional, OCEN. Si alguno de los congresistas, miembros de la comisión, tiene algún informe, puede hacerlo en este momento. Bien, no habiendo
informes, pasamos a la estación de pedidos. Si hubiera algún pedido por parte de los miembros de la comisión. No habiendo pedido, pasamos a la estación de orden del día. En el orden del día, señores congresistas, tenemos programada la presentación y exposición del ministro de Salud, el señor César Vázquez Sánchez, quien disertará sobre los avances y reformas institucionales del Perú en el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, entre otros, referido a los temas siguientes. 1. Situación de la protección social en el Perú, de acuerdo a las observaciones presentadas en el documento Estudio Económico de la OCDE Perú 2023. 2. Avances hacia una cobertura universal en salud, cobertura de alta calidad. Y 3. Distribución del presupuesto del sector salud en relación a los países adheridos actualmente a la OCDE. Damos entonces la bienvenida a nuestro invitado, el ministro de Salud, doctor Vázquez, y le concedemos el uso de la palabra para que pueda dar inicio a su exposición. Señor ministro. Muchas gracias, señor presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, congresista Ernesto Bustamante Donaire. Buen día también a través suyo a los congresistas integrantes de esta comisión, en especial a la congresista Alba, que nos acompaña presencialmente, y a quienes nos siguen en la plataforma virtual. En esta oportunidad me estoy presentando, como bien lo ha dicho usted, para disertar sobre los avances y las reformas que hemos hecho como país institucionalmente en este proceso de adhesión a la OECD. Esta fecha coincide con la 4ª reunión de la Red Conjunta de Altos Funcionarios de Presupuesto y Salud de la OCDE para América Latina y el Caribe, la cual se viene llevando actualmente a cabo en la ciudad de Panamá y en la que el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud se encuentra representándome el día de hoy, con el encargo de informar que nuestro sector, como resultado del esfuerzo que viene realizando esta gestión, ha cumplido con el 100% de los compromisos asumidos en el marco de la hoja de ruta para el año 2023 solicitados por la OCDE. Como ustedes saben, la siguiente, por favor. La OCDE tiene como propósito elaborar políticas que fomenten la prosperidad, la igualdad, la oportunidad y el bienestar para todos. Está conformado actualmente por 38 estados, 38 países, de los cuales los más importantes que podemos destacar está Francia, Alemania, Estados Unidos, Canadá y Japón. Recientemente se han adherido Colombia y Costa Rica. Sin embargo, están en pleno proceso de adhesión países como Argentina, Brasil, Bulgaria, Croacia, Rumanía y nuestro querido Perú. En la línea de tiempo podemos ver que en el 2014 nuestro país mostró interés para vincularse a la OCDE. Desde entonces, desde el 2014, se comenzaron a implementar a través de un decreto supremo varias acciones, sobre todo el programa País. En este programa que se ha implementado desde 2015 hasta el 2019, se ejecutan las reformas que nos permiten que en este año, en el año pasado, 2022, recién podamos ser considerados como aptos para iniciar este proceso de adhesión a la OCDE. Culminado el programa País, considerados como resultado de este programa aptos para iniciar este proceso de adhesión, se hizo una hoja de ruta y según esa hoja de ruta este 2023, al cumplimiento de las actividades programadas, se termina con la presentación del memorándum de entendimiento inicial. Este es un gran paso que se ha podido concluir este año y que nos permite avanzar en esta justa aspiración de integrarnos a la OCDE. Por eso,
como señal de avance adecuado para este 2024. Ya hemos sido considerados como invitados oficiales a la reunión ministerial de alto nivel que nos encargan como Ministerio de Salud representar y exponer temas como importantes como la salud mental y el aseguramiento universal. De hecho, Perú a través del Ministerio de Salud estará presente en esta reunión cumbre de alto nivel. La hoja de ruta señalada que ven en pantalla, bajo los 7 lineamientos que allí se menciona, nos dejan claro que en el 2022 la evaluación de instrumentos legales, que fueron 16 formularios, con 9 encargados al Ministerio de Salud y 7 en coordinación con otros sectores, como el Ministerio del Ambiente, INACAL, PCM. Todos estos instrumentos encargados se han cumplido al 100%. 2023, como ya lo mencioné, se ha cumplido con el memorándum de entendimiento inicial para Perú y obviamente hemos recibido y hemos enviado los cuestionarios con las respuestas adecuadas, un cuestionario exclusivo para el Ministerio de Salud y 5 cuestionarios que ayudan a resolver con otros sectores, con Miragri, con CITEC, PCM. Todos estos cuestionarios nosotros como Ministerio de Salud hemos cumplido al 100% de enviar. Y como ya se dijo en esta hoja de ruta, el 2024, aparte de participar en la reunión ministerial del Comité de Salud de la OCDE, vamos a recibir la visita del Comité de Salud de la OCDE. Los cuestionarios remitidos, el siguiente. Aquí están los cuestionarios dirigidos al Comité de Salud del MINSA. Tienen 150 preguntas y las entidades que han ayudado a responder dentro del MINSA o dentro del sector son el Instituto Nacional de Salud, Su Salud y también nos ha ayudado en este aspecto SUNEDU. Se han remitido estos 150 preguntas o respuestas ya a las preguntas el 13 de octubre del 2023. También hay 160 preguntas que se han hecho en materia de política científica y tecnológica que se han coordinado con CONCITEC. Aquí también ha ayudado el Instituto Nacional de Salud, el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, INEN, y el Seguro Social. Y todas estas respuestas a estos cuestionarios se enviaron el 12 de octubre del 2023. 9 preguntas fueron enviadas al Comité de Política Regulatoria de PCM. Aquí se cumplió también en coordinación con PCM, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, y estas respuestas fueron enviadas el 15 de septiembre del 2023. Se remitieron. El cuestionario al Ministerio de Agricultura y Riego solamente tenía 2 preguntas y con la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, DIGESA, se ha remitido las respuestas el 20 de julio de este año. También hubieron 2 preguntas que se coordinaron con el Comité de Políticas de Desarrollo Regional, PCM, y estas respuestas se enviaron el 4 de octubre del 2023. En resumen, todas las 350 preguntas fueron respondidas y enviadas y nosotros cumplimos como país, como sector, al 100% en responder este cuestionario. La situación de la protección social que se nos pide informar. Como ven en la pantalla, en el primer cuadro vemos el crecimiento del PBI comparado nuestro país con la línea roja, con lo que es América Latina y el Caribe en promedio, y los países que conforman OCDE, que está con verde. Y vemos que el crecimiento PBI de nuestro país está mejor, o sea que hasta que hemos crecido más que el promedio de países de América Latina y Caribe, y que incluso los integrantes de OCDE que están allí con la línea azul y verde. Eso significa, obviamente, también que si hemos crecido económicamente, ha habido una importante disminución de la tasa de pobreza. Ojo, que estas evaluaciones se han hecho hasta
el 2019. Y tenemos la información acá hasta el 2022. Pero las evaluaciones se hicieron del 2002 al 2019. Ahí vemos que la disminución de la pobreza, que está con rojo en el cuadro de la derecha, en Perú ha sido, digamos, de mayor potencia la disminución. O sea, se ha disminuido más que el promedio de América Latina, el Caribe, y también se ha disminuido más proporcionalmente hablando que los países miembros de la OCDE. Esto no significa que tengamos menos pobreza que ellos. No, significa que hemos estado con mucha más pobreza y estamos en una curva de descenso mejor que ellos. Pero todavía tenemos, obviamente, como se ve en la línea roja, mucha más pobreza que América Latina en promedio y que los países miembros de la OCDE. Hay mucho que trabajar. Obviamente, con la pandemia van a haber picos de descenso en este aspecto, en esta curva, pero bueno, hay que seguir trabajando. Y en cuanto al impacto en salud, la siguiente, el auge económico se refleja en el incremento en la esperanza de vida de los peruanos. Y aquí podemos ver rápidamente que en el 2000 el promedio de vida, la esperanza de vida era 71 años y hoy tenemos 79.4 en el 2019. Entonces tenemos una mayor esperanza de vida como también indicador de nuestras mejoras en el crecimiento económico. El impacto en salud en cuanto a la tasa de mortalidad y la tasa de la mortalidad infantil y la mortalidad en la niñez. Aquí vemos que ambas han disminuido notoriamente de un promedio de 76 en la mortalidad infantil y 102 en la mortalidad de la niñez hasta 12.7 y 16.5 respectivamente desde el año 86 hasta el 19. Esto también es un indicador importante del auge económico que hemos venido teniendo en este año. Impacto financiero. Aquí podemos ver que definitivamente la evolución del gasto público en salud, tanto en el MINSA como en el salud, ha implicado cada vez una mayor inversión, o sea, más recursos económicos se meten, obviamente crece la población, crecen las necesidades. No significa que el aumento del financiamiento o la inversión en salud necesariamente haya sido el adecuado proporcionalmente a la demanda, a la necesidad, pero sí hay un incremento que se refleja en la curva. Avances hacia una cobertura universal de alta calidad. Aquí hay que medir tres aristas importantes. Primero, la cobertura poblacional, es decir, cuánta de la gente tiene su seguro. Hoy se habla de una cobertura universal y sin duda, como ya se ha mencionado más de una vez, prácticamente el 100% de nuestra población está coberturado por un seguro de salud. Sin embargo, otra cosa y otra arista que hay que medir es la cobertura prestacional, que es la que quizás lleva a la confusión. Una cosa es tener asegurados a la población y otra cosa es si este aseguramiento les da la atención y la cobertura prestacional a todos los que necesitan. De hecho, aquí tenemos todavía una brecha grande porque hay mucha gente, todos están asegurados, pero no todos tienen acceso a atenderse. Y eso pasa por definitivamente una brecha enorme en infraestructura, en recursos humanos y en un también diseño inadecuado. Nuestra política del sector que históricamente nos han llevado hasta este punto. Eso lo vamos a ir viendo y en las siguientes láminas. Y la tercera lista que hay que evaluar, aparte de la cobertura poblacional, la cobertura prestacional, es la cobertura financiera. Y aquí, sinceramente, hay cada vez un aumento mayor del presupuesto. Este año, por ejemplo, se está aumentando 300 millones de soles más al Seguro Integral de Salud y ya estamos en el presupuesto institucional de apertura del SIS, empezando con 2.500 millones de soles. El año pasado este año estamos cerrando con 2.400, pero con incorporaciones, o sea, con
presupuesto institucional modificado. Significa que para el 2024 hay un incremento importante y estamos alcanzando cifras históricas de financiamiento que nos van a permitir mejorar la cobertura prestacional, que es creo que donde más tenemos que dedicarnos a cerrar la brecha. Cobertura poblacional, la siguiente ahí, podemos ver ahí en la lámina que cobertura poblacional, por favor. Ya, casi toda la totalidad de los peruanos están asegurados, o sea, en el SIS o en el salud. Como ven ahí, 79% en el SIS y 29% en el salud. El resto están en las sanidades de las fuerzas policiales, las fuerzas armadas y las aseguradoras privadas. La siguiente. En cuanto a la número de atendidos en el Seguro Integral de Salud, vemos ahí un avance. 2011 empezamos con 28 millones de atenciones y en el 2022 se ha superado las 72 millones de atenciones. En cuanto a los atendidos, los peruanos que se atendieron por el SIS, 2011 fueron 6.3 millones y en el 2022 11.6 millones. O sea, prácticamente el año pasado se atendió casi cerca de la mitad de peruanos. La otra mitad, pues seguramente no tuvo acceso a la prestación o algunos no requirieron de la atención. Aquí, obviamente, según las estadísticas históricas, hay todavía una brecha que cerrar por las razones que les mencioné y que vamos a repasarlas al final. La cobertura comprende, como ven ahí, los planes complementarios, las listas de alto costo, las enfermedades raras y huérfanos, incluso la cobertura financiera, la siguiente, evaluando el gasto de la función en salud. Hemos visto ahí que el presupuesto ejecutado en el 2011 fue de 7.780 millones y en el 2022 tenemos 28.164. El 2024 vamos a empezar con una inversión en toda la función salud, y me refiero al hablar de función salud, no solo al Ministerio de Salud, sino a todo lo que se invierte en los gobiernos regionales, ¿no?, en el salud, y tenemos allí una cifra cercana a 30.000 millones. Presupuesto ejecutado del SIS, como vemos en el 2011, 563 millones, y en el 2022, 2.463 millones. El 2024 vamos a empezar con 2.500 millones y probablemente terminemos ejecutando cerca de 3.000, con las incorporaciones que se hacen normalmente en los años. Comparativo del gasto en salud con países de la OCDE. Aquí podemos ver, aunque el cuadro es un poco complejo, que hay dos formas de medir la inversión de salud. Una que es mucho más estricta, digamos más exquisita, que es la que utiliza la OCDE y en la que según sus fórmulas, nosotros estamos en promedio en el 2002 invirtiendo 4.86% del PBI en salud y en el 2019 hemos llegado a 5.23% del PBI según la metodología de la OCDE. Y según nuestra metodología, la que se usa comúnmente aquí en la región, nosotros en el 2019 el gasto corriente público en salud ha sido de 3.01% del PBI. Estamos haciendo los esfuerzos para aumentar este porcentaje. De hecho, para el próximo año hemos subido ahí una décima, pero todavía estamos muy lejos, y eso sí es importante, de lo que recomienda la OMS y la OCDE y de lo que es el promedio en Latinoamérica, que recomienda que se debe invertir en salud el 6% por lo menos del PBI. Prácticamente estamos a la mitad de lo que deberíamos invertir en salud. Estudios económicos de la OCDE en salud 2023. Aquí los temas que se abordó en este estudio
los conocidos, la brecha de recursos humanos, la brecha de infraestructura, la desigualdad de acceso, la gobernanza, el financiamiento, la fragmentación que hay y la capacidad del sector público. De todos estos estudios que analizaron, OCDE encuentra dos hallazgos que son, digamos, la falla más grande en nuestro sistema, ¿no? Por la que no hemos podido alcanzar los estándares que creo que todos quisiéramos. Uno es la fragmentación de nuestro sistema. Como ustedes saben, nuestro sistema de salud está fragmentado en varios subsistemas. Aquí mismo, desde el gobierno central, tenemos 4 ministerios que atienden la salud de los peruanos. El MINSA, Ministerio de Salud, que atiende a los asegurados del SIS, que no tienen, obviamente, un trabajo formal, los informales. Salud, que atiende a los que están en planillas. Tenemos a las fuerzas policiales que atienden a los policías, la sanidad de las fuerzas policiales, y las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa, que atiende a la Fuerza Aérea, a la Marina y al Ejército. Entonces, 4 ministerios, el Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud, atienden la salud de peruanos, sin contar el otro gran subsistema que son los gobiernos regionales. En la práctica, en el marco de la descentralización, son los responsables de administrar la salud en las regiones. Esta fragmentación y desarticulación obviamente no hace que los pocos recursos que se destinan al sector salud sean óptimamente usados. O sea, encima de que se destina pocos recursos, esta fragmentación hace que estos recursos no alcancen su máximo nivel de uso, su mejor nivel de uso. Y por otro lado, como ya se dijo, el financiamiento insuficiente, superamos con las justas el 3% del PBI, cuando debemos estar en el 6%. Obviamente, no se trata solo de una decisión política, es decir, dupliquen el presupuesto del sector salud. Estos incrementos a los que estamos apuntando nosotros como gobierno, que de hecho se están comenzando a hacer, se tienen que hacer de manera progresiva. Este año hemos incrementado hasta ahora, porque todavía no se aprueba la ley de presupuesto que ustedes aprobarán el 30 de noviembre, pero según la propuesta inicial nuestra, son 2.500 millones de soles más. 1.500 para temas operativos y 1.000, un poco más de 1.000, casi 1.100 para lo que es este aumento de remuneraciones a los trabajadores. Entonces, estamos priorizando, se está priorizando como gobierno del sector salud, estamos dando los primeros pasos, hay que preparar para que el aumento presupuestal obviamente sea bien utilizado, y para eso se necesita un plan que estamos obviamente trabajando. ¿Cuál es el plan que nosotros tenemos como gobierno para poder cerrar estas brechas que son hartas conocidas? Tenemos básicamente como eje principal el fortalecimiento del primer nivel de atención. Tenemos claro que el 80% de peruanos que sufren una enfermedad necesitan de una atención que no es altamente especializada. Es decir, sufren de enfermedades leves a moderadas que fácilmente pueden solucionarse en un centro de salud bien equipado. Y con esto evitaríamos el congestionamiento de los hospitales. Por eso hemos implementado dos shock de inversiones, o dos inversiones fuertes. El shock de inversiones en lo que es infraestructura, equipamiento, que le hemos denominado el Plan 1000 para el primer nivel de atención, y el shock de servicios, que consiste en la creación de una unidad ejecutora de oferta móvil, que se va a llamar MINSA Móvil, que nos va a permitir llevar atención especializada a todas las regiones, a los lugares lejanos donde no es posible llevar los servicios de un especialista de manera permanente. Con estas intervenciones esperamos cerrar las brechas de infraestructura y de servicios en la magnitud que la OCDE nos exige para estar en el promedio que ellos manejan. Eso es todo lo que tengo que presentar por ahora y quedo junto a mi equipo a la disposición de las preguntas, señor presidente. Muchas gracias, el doctor Vázquez, señor ministro de Salud. Quiero además hacer mención que están acompañando al ministro de Salud, Wisława de Pawlikowski,
directora general de Cooperación Internacional del Ministerio de Salud, y Hermes Francisco Guimoye, director ejecutivo de Planeamiento y Estudios Económicos del Ministerio de Salud, a quienes le doy la bienvenida, por supuesto. Bien, quisiera conceder la palabra a aquellos congresistas que deseen intervenir. Si hay algún congresista que desea solicitar la palabra, por favor. No, yo después. Doctor Flores. La palabra, presidente. Sí, ¿quién pidió la palabra? Ya, el doctor Flores, Víctor Flores, el congresista Víctor Flores, y luego... Ya, muy bien, el congresista Salguana, tiene usted la palabra. Luego el congresista Flores. Sí, presidente, muchísimas gracias. Un saludo cordial a usted y a los colegas presentes y los que estamos de manera virtual, así como al señor ministro y su equipo de gestión. Presidente, yo tengo algunas inquietudes que seguro compartimos los congresistas y sobre todo la preocupación en cuanto se refiere a la situación de salud pública en el país, ¿no? Obviamente no es responsabilidad del señor ministro. Congresista Salguana, se interrumpió por unos segundos. No sé si pudiera refrasear su pregunta, por favor. Sí, cómo no, presidente. Gracias. Sí, el sistema a veces no es bueno. Pero bueno, el tema es que yo quería consultarle dos cosas. Primero, la realidad es que la situación de la salud pública es complicada a nivel nacional, ¿no? En Lima y mucho más en provincias, ¿no? Y ya todos sabemos el diagnóstico. Y siempre que escuchamos a los especialistas, a los ministros, a los funcionarios, siempre todos estamos en que es necesario, por ejemplo, fortalecer el primer nivel de salud, ¿no? La posta médica, el centro de salud, ¿no? Antes que grandes hospitales, ¿no? Grandes unidades médicas, que obviamente por la falta de recursos y por los problemas que tenemos para ejecutar proyectos de inversión pública son complicados porque llevan pues muchos años para su ejecución. Entonces la primera pregunta es, ¿qué estamos haciendo, señor ministro, en torno a ello? A cómo fortalecer el primer nivel de salud, de tal manera que el habitante, el morador de un asentamiento humano, de un caserío, de un distrito, tenga por lo menos a la mano para que sea atendido inmediatamente, ¿no? Ese es un tema central. Y dos, transmitirle la preocupación que tenemos en torno a una realidad que es la carencia de médicos. No hay médicos en el país, el déficit se habla de 16.000 a 20.000 médicos que necesitamos, pero ¿qué estamos haciendo en torno a ello? Estamos buscando que se abran nuevas facultades en las universidades, estamos promoviendo que las universidades se licencien, que mejoren su capacidad para formar a nuevos profesionales de la medicina. Y, por ejemplo, en el caso mío de Madre de Dios, tengo una realidad que quisiera consultarle públicamente. Nosotros tenemos muchos estudiantes, centenares de estudiantes de Madre de Dios, y ahora están retornando a pedir al Perú, a Madre de Dios, a Cusco, a Puno, y están viajando por varios sitios del país porque no tienen oportunidad para hacer su internado. Es decir, esa etapa previa a su graduación, que les piden una práctica, creo que de un año en un hospital, y lógicamente en Bolivia les dicen que no tienen cupo, no tienen espacio. Y nosotros podríamos captar a esos jóvenes que son peruanos, darle las oportunidades con nuestras universidades y en nuestros hospitales para que hagan su internado y luego retornen a trabajar al país y lógicamente acortar esa brecha, ese déficit que tenemos en médicos, ¿no? Entonces se requieren convenios, se requiere de repente modificar reglamentos. Entonces, ¿qué estamos haciendo o qué podemos hacer, señor ministro, desde su despacho para avanzar en este sentido?
Esa consulta, señor presidente, y muchísimas gracias por la respuesta al señor ministro de Salud. Gracias, congresista Salguana. Vamos a escuchar al congresista Flores y luego le cedemos la palabra al ministro Vázquez para que pueda contestar ambas preguntas o comentarios. Gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. Señor ministro, bienvenido. La primera pregunta que quería hacerle era, ¿de qué manera usted está trabajando para aumentar la densidad de los trabajadores en el sector salud a favor del servicio que presta? Porque según la OCDE, solamente es 16,8% de trabajadores del sector salud que prestan servicios a 10,000 trabajadores en general. Esa sería la primera pregunta. Segundo, nosotros tenemos tres sistemas, tres regímenes: el no contributivo, el contributivo y las entidades prestadoras de salud. ¿Cuál es su opinión con respecto a que si esos tres sistemas deberían seguirse manteniendo o existe una reforma a nivel del sector salud, por supuesto, con una visión de Perú 2050, me imagino? Por otro lado también, usted hacía referencia a una disminución de la pobreza, que estamos superando los índices o los estándares de la OCDE, de los países integrantes de la OCDE, pero los países integrantes de OCDE parten de 10% de pobreza. En cambio, nosotros partimos de casi 70% de pobreza. O sea, tal vez eso habría que revisarlo, ¿no? Y por otro lado también, de acuerdo a este crecimiento del Producto Bruto Interno, en realidad también me parece a mí que hay una, no diría mala interpretación de los datos, ¿no? Pero no creo yo de que se refleje en la línea verde de su gráfica, que nosotros superamos el crecimiento del PBI de los países de la OCDE, ¿no? Tal vez habría que revisar eso. Y finalmente, señor ministro, por su intermedio, señor presidente, hay una gráfica donde dice el impacto financiero de la evolución del gasto público en salud. Yo celebro que así sea, porque hemos crecido de 20,000 millones, me parece, a más de 120,000, más de 100,000. Entonces, eso es importante. Pero la pregunta viene a consecuencia de esto, ¿no? ¿Cuál es el impacto perdón, el impacto financiero está claro. ¿Cuál es el impacto de este aumento de inversión en el sector salud a nivel general, y cuáles son los beneficios que ha creado o que ha traído como consecuencia de este mayor gasto público? Esas serían las preguntas, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Flores. Tiene la palabra el doctor Vázquez, ministro de Salud. Gracias, presidente. Entonces, comienzo por el congresista Salguana. Perfecto. Bueno, a través suyo, señor presidente, tengo que decirle que el problema de la brecha de recursos humanos, no solamente a nivel de médicos, también otros profesionales de la salud, es un problema histórico, grande y un gran desafío para nosotros. En el tema médico, que ha sido motivo de la pregunta del congresista Salguana, es cierto, la brecha es enorme. No tenemos la cantidad suficiente de médicos en el mercado laboral para cubrir la enorme brecha de estos profesionales, aún teniendo todo el presupuesto y destinando todo el presupuesto que se requiera para cerrar las brechas. Pero el problema no es tan sencillo para resolverlo. O sea, no es solo un tema presupuestal. Formar un médico no es como incrementar la producción en una fábrica de gaseosas. No es solo meterle más presupuesto y crear a más escala. Precisamente ahí viene el problema. Porque si pensamos que aumentando la cantidad de plazas para formar especialistas solucionamos o cerramos la brecha, estamos equivocados. El médico necesita una experiencia y una práctica clínica previa para graduarse como especialista.
Por eso existe el programa de residentado médico, que por su naturaleza y su propio nombre dice residentado, viven en el hospital. Entonces, necesitan residir dentro de los hospitales para aprender al máximo y adquirir las habilidades y las competencias para cuando puedan salir. Y entonces, los cupos y los números de vacantes son limitados. No se puede sobrecargar los hospitales con demasiados residentes, porque sería disfuncional. Sin embargo, el problema se puede ir solucionando de manera progresiva, atacando por varios aristas, varios frentes. Y de hecho nosotros lo tenemos claro y lo estamos empezando a implementar con una política de recursos humanos progresiva para el cierre de brechas. Por un lado, y estamos trabajando ya y hemos dado esa disposición para que el presidente que nos representa en CONAREB, el Comité Nacional de Residentados Médicos, que es donde se decide la formación de los nuevos especialistas, puedan reorientar y apunten a formar los especialistas que necesitamos en el país. Yo creo que en el país no estamos formando la cantidad y el perfil de especialistas que necesitamos. Todos quieren trabajar en los grandes hospitales y se forman para eso. Pero nuestra gran necesidad, como ya lo hemos dicho y lo hemos repetido, está en la comunidad. Y debemos formar más médicos comunitarios, que obviamente por su formación y su perfil no necesitan estar haciendo residencia permanente dentro de un hospital. Pueden trabajar la actividad preventiva promocional, ¿no? De mejor manera como se hace en otros países que tienen mejores indicadores sanitarios, porque precisamente lo forman al médico familiar o al médico comunitario para, no tanto para curar enfermos, sino para evitar que las personas se enfermen. Entonces, tiene que haber una reorientación en la formación y tenemos que formar más en especialistas o profesionales que realmente necesitamos y que es para el primer nivel de atención. Sin embargo, hay otros problemas a corto plazo que pueden ayudarnos a cerrar estas brechas. Una de ellas es, por ejemplo, el tema de permitir el doble empleo por el Estado, para no llamarlo equivocadamente la doble percepción y generar algunas incomodidades. En nuestra Constitución se permite que únicamente los que hacen docencia universitaria puedan tener 2 remuneraciones por el Estado. ¿No es cierto? Todo aquel peruano que no sea docente universitario solo puede trabajar en una institución pública. Nosotros estamos impulsando y agradezco también a la Comisión de Constitución que ha priorizado y ha agendado ya el debate. Está en camino el dictamen de 4 proyectos presentados de congresistas de este Parlamento que apuntan a una reforma constitucional a fin de que los profesionales de salud en general, no solamente los médicos, puedan también ser exonerados de esta limitación constitucional y puedan trabajar en 2 instituciones del Estado. Un servidor público trabaja 150 horas y cualquier médico, enfermera, obstetra, cualquier profesional de la salud tiene el tiempo y las energías suficientes para trabajar tranquilamente 300 horas al mes. De hecho, muchos lo hacen, solo que lo hacen en la parte privada, porque no es posible legalmente hacerlo en otra institución pública. Cerraríamos, yo creo que tranquilamente hasta en un 30% las brechas si aprobamos esta reforma constitucional y permitimos que nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros especialistas de diferentes profesiones de la salud puedan trabajar en más de en 2 instituciones como máximo del Estado, 2 hospitales, 2 centros de salud. Yo creo que aquí el Congreso nos podría ayudar y agradezco el interés que hay de este Parlamento y estoy seguro que así va a ser para poder ayudarnos a cerrar estas brechas de recursos humanos. Pero además estamos implementando unas políticas de motivación, de incentivos, que no solamente están destinadas a pagar más a quienes puedan
tomar la decisión de ir a trabajar a las zonas lejanas. Hay especialistas, por ejemplo, de Lima, que pueden ir a servir 15 días, por ejemplo, o un tiempo del mes a provincias. De hecho, para ellos la motivación económica quizás no sea muy importante, pero sin embargo, además de eso, lo que estamos nosotros proponiendo es darles créditos y puntajes adicionales para que cuando en sus hospitales de origen ellos quieran postular a una plaza directiva, jefe de servicio, jefe de departamento, a una dirección, tengan una ventaja, un plus adicional en la evaluación y puedan motivarse a dar sus servicios, aprobándose de hecho esta ley de doble empleo en alguna parte del interior del país. Así podríamos hacer que médicos o especialistas nombrados, por ejemplo, aquí en Lima, en los grandes hospitales, puedan ir a trabajar también en provincias donde no hay este tipo de servicios especializados. En fin, son un conjunto de medidas que van a permitir ir cerrando progresivamente estas brechas. Por un lado, la formación de especialistas en la mirada de lo que realmente el país necesita, que son más médicos familiares, más médicos comunitarios, médicos para el primer nivel de atención. El país no necesita ultra especialistas, no necesita más hospitales de alta complejidad. Con los que tenemos sería suficiente si es que lo implementamos bien de acuerdo a su nivel y si es que nosotros creamos los anillos de contención, que serían los centros de salud o los hospitales 2.1, porque alta complejidad, los pacientes de alta complejidad no pasan el 3% del total de enfermos. Entonces, reorientando esa política formativa, implementando unas políticas de motivación para que se desplacen a atender a zonas lejanas los especialistas y permitiendo que puedan trabajar en dos lugares, yo creo que podríamos tranquilamente en un mediano plazo hablar de un cierre al menos del 50% de estas brechas que son históricas y que definitivamente le pasan factura en la calidad del servicio a nuestros pacientes. En cuanto al internado, que mencionaba el congresista, efectivamente cada vez hay más universidades y cada vez hay más facultades de medicina y quizás si no lo miramos desde el ángulo que hoy les explicaba, es fácil para las universidades crear más vacantes, pero ¿dónde van a aprender? Los hospitales están saturados. Hay más internos y practicantes que pacientes en emergencia. Entonces, entra una disputa también por el espacio clínico en los hospitales y en las clínicas, y una disputa entre las universidades públicas y las privadas. Disputa en la que en los últimos años las universidades privadas le están ganando a las públicas. Y las universidades públicas, que deberían tener la prioridad, ya no tienen dónde mandar a hacer sus prácticas a sus alumnos, porque los hospitales están llenos de practicantes. Entonces, es un problema complejo que hay que abordarlo de raíz. De hecho, nosotros estamos planteando toda una reingeniería. Queremos reorganizar el Comité Nacional de Residentado Médico y estamos trabajando en eso para poder dar alternativas en esta línea y evitar estos problemas donde año a año los que terminan unos estudios de medicina en la universidad tienen que estar mendigando y buscando y muchas veces ni siquiera encuentran espacios para terminar su formación. En cuanto a la pregunta del doctor, el congresista Flores, de la densidad de los trabajadores, definitivamente tiene relación con lo que hemos conversado. Y en cuanto a la pregunta no contributivo o contributivo EPS del aseguramiento, actualmente, como usted lo bien ha dicho a través suyo, presidente, el congresista Flores bien lo señaló que hay 3 formas de acceder al servicio prestacional, al aseguramiento, y en el SIS mismo hay el contributivo y el no contributivo, es decir, hay un grupo de personas que son las MIPES, por ejemplo, que
tienen que pagar mensualmente para poder tener el seguro integral de salud. Hemos hecho una evaluación de costo-beneficio nosotros y hemos visto que el aporte que dan las MIPES, que cada vez es menor, por cierto, al CIS, es una cifra que con el aumento de 300 millones que nosotros hemos dado para el 2024, fácilmente podemos manejar. Y para el 2024 lo que estamos decidiendo es que ningún asegurado al CIS tenga que dar ninguna contribución, porque el régimen semicontributivo en el CIS aporta no más de 20 millones al año. Y nosotros estamos aumentando 300 millones, fácilmente podría cubrirse esto y evitar gastos administrativos y también limitaciones a los pequeños y medianos empresarios que están empezando, están emprendiendo y que, bueno, a veces tienen que invertir en su salud. Y en este sentido, yo creo que va a ser de mucha ayuda para ellos esta decisión que se piensa encaminar para el 2024. Y el cuadro mostrado a través suyo, presidente, el congresista Flores, en la que la cifra, la línea roja, muestra un mayor crecimiento del PBI, el crecimiento económico del PBI de Perú, proporcionalmente hablando a los otros países, si son datos sacados de la misma OCDE, o sea, no son inventados nuestros, ¿no? Aquí tenemos la fuente, son estudios económicos de la OCDE Perú, y sí, daba mucho que hablar en su momento el Perú, que era uno de los países que más crecía económicamente, macroeconómicamente en la región. Crecimiento que sabemos también se ha ido disminuyendo por las razones, obviamente, que todos conocemos, la pandemia, los fenómenos naturales, IACO, etcétera. Sin embargo, sí, en los últimos años Perú ha sido reconocido como uno de los países que mejor crecimiento tenía. No con eso queremos decir que, como por ejemplo en las cifras que se muestran donde hemos tenido mayor disminución en la pobreza que los otros países, lo dije en su momento, no significa que tenemos menos pobreza, sino que de la gran pobreza hemos bajado, digamos, en una escala mayor a lo que normalmente bajan ellos, porque ellos no tienen tanta pobreza. Eso es lo que he querido mostrarle el cuadro, y creo que todos esos indicadores han sido importantes. Sí, aquí está la fuente, en todo caso, le dejo, presidente, para compartir con los colegas. Y todos estos indicadores que OCDE ha evaluado sigilosamente han servido de insumos para que nos puedan aceptar como aspirantes a postular, porque ellos son selectos y no aceptan a cualquiera para postular e incorporarse en la OCDE. Gracias, señor ministro. Tiene la palabra la congresista Mari Carmen Alba. Gracias por su presidente, por su intermedio, saludar al ministro Vázquez. Y bueno, voy a hacer algunas preguntas y algunos comentarios. Ministro, a través de la presidencia, ya sabemos que la salud en el Perú es un caos. Y eso se desnudó esta falencia que era un secreto a voces en la pandemia. Y después, evidentemente, con este gobierno y con ministro de Salud, entre los que por ahí pasó la agüita racimada, ¿no? Que eran más brujos que médicos, evidentemente no se hizo nada. Un año y medio parados. O sea, no es su culpa, usted ha heredado esto, y esto viene de años. Pero ahora que tiene usted la oportunidad, ministro, de dirigir el MINSA, y ya sabemos que hay agua por todos lados, tiene que tomar un tema principal, ¿no? Y acaba de mencionar la necesidad de médicos. Lo que yo entendí es que no había gente que estudiaba medicina, ¿no? Ahora resulta que sí hay muchos médicos, ¿no? Que estudian, pero lo que no hay las prácticas. Entonces hay que ver, exacto, hay que ver esa solución, porque médicos necesitamos. Y si yo me entero que quiero estudiar medicina y sé de esta necesidad, esta falencia, pues no estudiaré medicina, pues si después no voy a poder ejercer. Y evidentemente todos quieren trabajar en Lima, porque si los mandas a un distrito, a una provincia, donde la remuneración es muy baja,
¿quién va a querer ir ahí? Entonces es un tema también de remuneración, de mejorarlos. Yo quería saber cómo anda, porque me encontré la semana pasada, habían, conocieran técnicos profesionales, bueno, profesionales de la salud, sobre el cumplimiento de los famosos tramos. Creo que están en el 4.º tramo. Me decían que se iban a ir a hacer huelga porque no le cumplían con su pago. Entonces quiero que me expliquen qué quedó eso. La semana pasada vinieron aquí y se reunieron con varios congresistas. Por otro lado, ¿cómo anda el tema de los medicamentos? También hay muchas quejas de los medicamentos. Cuando fue la pandemia, todos se dedicaron solamente al COVID y se descuidó las demás enfermedades, sobre todo el cáncer. Y decían que no compraban las medicinas para el cáncer. Eso ya se ha regularizado, porque sigo escuchando denuncias y quejas al respecto. Y que no, las postas no tienen las medicinas, no les llega. Entonces, si las postas no tienen medicinas, y los hospitales no tienen medicinas, poco podrán hacer por los pacientes. Y lo que pasamos aquí, que ya sabemos lo que vivió nuestro colega y amigo Nano Guerra García, ¿qué va a pasar con las atenciones que hay en las postas, en provincias? Porque uno se tiene que enfermar solamente de 9 de la mañana a 7 de la noche, porque si a las 10, 11 no hay nadie que atienda, ¿vamos a seguir así? Hablaba con varios congresistas de las regiones que me decían que efectivamente no hay atención en sus distritos, en sus provincias. Entonces, esto va a volver a pasar. Nos enteramos de este caso porque es una persona pública conocida. Pero ¿cuánta gente estará muriendo porque llegan y no los atienden? Porque no hay medicina o porque no hay ningún doctor o porque está la posta cerrada. O sea, no solamente es que no atienden en el horario en que uno tiene que enfermarse, tampoco hay médicos y tampoco hay medicina. Si hay médicos, no hay medicina. Entonces, el problema en nuestra salud sabemos, en nuestro sistema de salud, que es muy grave. Y en este año y medio, efectivamente, del gobierno de Castillo debe estar peor. Entonces, quisiera saber qué encontró usted después de este año y medio, qué soluciones rápidas está dando, y para que haya médicos hay que pagarles bien, ¿no? Por algo el médico salva vidas. El médico estudia 8 años, es la carrera más larga, invierte mucho. Y para después tener el sueldo mínimo, o no tener la oportunidad de practicar o de especializarse, es muy grave. Esto es para desalentar a cualquiera. Y ahora sí hay gente que está estudiando medicina, felizmente hay vocaciones, pero habrá gente después que no vaya a las universidades, si esto sigue así. Gracias, presidente. Gracias. Gracias, congresista Alba. Le cedo la palabra al señor ministro de Salud para que pueda contestar. Gracias. Gracias, presidente. Bueno, por intermedio suyo, responder a las preocupaciones justificadas de la congresista Alba. Comenzaré por lo más sensible y corto, práctico. El tema de los medicamentos del cáncer. Es cierto, hay medicamentos de alto costo en el cáncer que no estaban considerados en las compras por parte del Ministerio de Salud. Hemos trabajado y gracias a Dios la ley también que ustedes aprobaron hace poco ha permitido avanzar en ese sentido, y nosotros ya en esta gestión, inmediatamente que asumimos y conforme lo anunció la presidenta en el mensaje de la Nación, tomamos esa decisión de coberturar todo lo que es los medicamentos de alto costo a través del Seguro Integral de Salud. Ya al momento, entiendo, son 54 medicamentos, 50 ya están en proceso de compra y están cercanos ya a que eso se concrete.
antes de diciembre me dicen que debe estar esos medicamentos ya a disposición de los pacientes. En algunos casos especiales estamos haciendo las compras directas, porque lo amerita el caso, los pacientes no pueden esperar. Pero para el grueso y la gran mayoría, pues como se hace a través de Senares la compra, que es a gran escala, ya está encaminado, y ese es un tema que para los próximos meses no va a representar un problema para los pacientes de cáncer. Lo siguiente, con respecto a la huelga, que es un tema importante también, y le agradezco la pregunta por permitir expresarle a los congresistas cuál es la voz institucional del problema, debido a que entiendo, porque sé cómo funciona esto, entiendo que en cumplimiento a su función de representación reciben a los sindicatos, a los trabajadores, y a veces, bueno, quizás no se entrega o no se da la información completa. Lo cierto es lo siguiente, hay acuerdos que se han firmado, desde hace muchos años, desde el 2012, 2013, 2017, a raíz de huelgas y manifestaciones con los ministros de turno. Y hay acuerdos para diferentes grupos. Hay acuerdos para un grupo profesional, hay acuerdos para otro grupo profesional, y hay acuerdos para los técnicos, etcétera. Si nosotros queremos cumplir con todos los acuerdos, necesitamos 1.316 millones de soles, más o menos. Pero el presupuesto que me aprobaron el año pasado en la ley de presupuestos son cerca de 1.100 millones de soles para incremento salarial. Entonces, haciendo un balance, nos falta 216 millones para el 2024, más 18 millones para diciembre, más o menos 230 y pico millones por ahí. Bueno, cuando me asumo y me toca encaminar este proceso, encuentro una propuesta inicial. No era formal, era una propuesta que al parecer en coordinación verbal, ya la gestión anterior les había ofrecido, donde de esos 1.100 millones que ya se sabía que se contaba para este año, hicieron una distribución que a mi criterio me pareció inequitativa, y obviamente consideré que era necesario corregir. En esa propuesta inicial, que ellos reclaman que se cumpla, el grupo que reclama, había un aumento para los médicos de primer nivel de 490 soles, y para los médicos de quinto nivel, porque de acuerdo al nivel se gana, un promedio de 1.200 soles de aumento. Es decir, médicos aumentaban entre 490 a 1.200 soles. El otro grupo, que son los profesionales de la salud, enfermeras, técnicos, enfermeros, tetras, biólogos, odontólogos, etcétera, tenían un aumento entre 1.060 soles, un poquito más, casi 1.070, 1.080 soles me parece, hasta 1.900. El primer nivel al último nivel. Y los técnicos de enfermería les habían considerado solo 50 soles. Entonces, viendo que los técnicos, que son más de 50.000 a nivel nacional, que además son los menos favorecidos también, no solo remunerativamente, ¿no?, sino que además no tienen facilidades como lo tenemos los profesionales de poder ejercer práctica privada, de poder, verse otras opciones de ingresos. Consideré injusto que mientras a uno se le suba más de 1.000 soles en su sueldo y al otro se le suba solo 50. En esa línea, sin querer decir con esto que
no estoy de acuerdo o que no se merecen ellos el incremento, muy por el contrario, siempre les he dicho que hay la apertura para dialogar y siempre va a haber desde mi despacho el, el mensaje de búsqueda de consensos. Les he ofrecido a ellos, en el diálogo que hemos tenido, gestionar ante el MEF estos 216 millones. Incluso estuvieron 2 congresistas en esa reunión y yo me comprometí para que no se vean afectados, porque el aumento del sueldo es a partir del 1 de diciembre, les dije, para lo que es diciembre no hay problema, yo voy a rascar la olla, hablando, digamos, popularmente, dentro de lo que es el presupuesto del MINSA, y le voy a destinar los 18 millones del presupuesto del MINSA para que se empiece en diciembre juntos con todos los demás y se complete este presupuesto que ellos consideran que se les está quitando. Entonces, los congresistas ofrecieron ayudarnos para que en la ley de presupuesto, con coordinación con el MEF, se pueda conseguir los 216 que serían necesarios para el próximo año, porque el problema no es subir un mes, el problema es subir toda la vida. Entonces tengo que, si aseguro y busco el marco legal para aumentarles en diciembre, entonces eso tiene que ir enlazado con la ley de presupuesto del 2024 para garantizar que el aumento no sea solo por un mes, porque eso sería ilógico. Y entonces necesitamos que se apruebe la ley de presupuesto primero. Yo ya tengo la plata separada para diciembre para ellos, pero necesito que se apruebe la ley de presupuesto por ustedes, con el Congreso, para que poder ejecutar este aumento que con el saldo que ellos consideran se les ha quitado. Entonces, están corriendo ahora una resolución, un decreto supremo, con la distribución que mi despacho decidió, donde el aumento de los médicos sigue siendo igual de 490 a 1.200, el aumento de los profesionales de salud es de 780 hasta 1.565, de los enfermeros, ustedes tras ellos, y los técnicos ya no 50 soles, sino 350. Entonces, en otras palabras, siguen siendo este grupo profesional los más beneficiados con el aumento, pero nunca les he dicho no merecen, ya no les voy a hacer las gestiones, al contrario, yo sigo insistiendo con el MEF, me he reunido con el presidente de la Comisión de Presupuesto, estoy socializando con los miembros de la Comisión de Presupuesto para que en el dictamen me vayan a ayudar con su voto. El ministerio tiene la predisposición, la voluntad, y de hecho va a liderar esta gestión. Y ese es el mensaje que desde aquí quiero darles a todos los trabajadores de salud, si usted me lo permite, presidente, ¿no? De que vamos a encaminar esta gestión y junto con el Congreso y el MEF vamos a buscarle una solución. Yo creo que sí es posible y yo confío plenamente que hasta el 30 de noviembre podamos conseguir esos 216 millones que faltan para poder darles y cumplir con todos los acuerdos. Porque si yo no hacía esta redistribución, hoy tuviera a más de 50,000 técnicos reclamando la burla de un aumento de 50 soles, mientras que a sus compañeros de equipo se les aumenta más de 1,000 soles. Entonces, realmente es una situación difícil. Yo siempre abogo por el trabajador, sé la gran responsabilidad que tienen y definitivamente como ministro estoy del lado de ellos, pero hay situaciones que tienen que caminar de la par con la proporcionalidad, la equidad, la justicia, pero además de la ley. Entonces no podemos nosotros ahorita, y mal haría el Congreso también en aprobar a la fuerza un articulado de este tipo si no tiene la opinión favorable del MEF. Estamos trabajando, yo confío en que el MEF va a ayudar y vamos a llegar a un acuerdo y seguramente en los próximos días lo estaremos socializando con ustedes para que todos los trabajadores de salud finalmente terminen el año contentos, recibiendo de acuerdo a la expectativa que tienen y de acuerdo a lo que se merecen. Terminada esta aclaración de la huelga, la siguiente pregunta que me
quedó en el aire también del congresista Salguana y que tiene que ver mucho con la pregunta que ha hecho la congresista Alba, presidente, es sobre qué vamos a hacer o qué estamos haciendo nosotros como ministerio para corregir la bomba de tiempo que tenemos como sector. Identificado que el problema mayor de nosotros es el primer nivel de atención, estamos entonces implementando un plan que va a quedar como política de Estado ya. Y yo creo que estamos próximos ya a terminar y a presentarlo, un plan de fortalecimiento del primer nivel, que tiene dos y que tienen que implementarlo, y eso lo vamos a hacer que lo apruebe el mismo Congreso para que quede como política de Estado y ya no dependa de la buena o mala voluntad del que viene, porque eso está demostrado hasta la saciedad. Los países que tienen mejores indicadores sanitarios son los que tienen un primer nivel, o sea, centros y puestos de salud que funcionan, primer nivel de atención adecuado. Y nosotros, imagínense, de los un poco más de 8,000 puestos de centros, establecimientos de salud, ya, el 93% son de primer nivel. Y de estos cerca de 8,000 establecimientos del primer nivel, el 94%, según informes de oficiales, el 94% está en condiciones inadecuadas de acuerdo a su categoría. No significa que el 94% está cayéndose, como algunos quieren ir al extremo. ¿Qué significa que el 94% está en condiciones inadecuadas de acuerdo a su categoría? Eso es lo que ha dicho Defensoría del Pueblo también. Significa que algo le falta para que esté ok. Algunos le faltan profesionales, otros le faltan equipos, otros le falta infraestructura y a otros le falta de todo también. Entonces, de esos casi 8,000 que están mal, hemos visto que reconstrucción completa se necesita 3,000 más o menos. 3,000 puestos que hay que construir y ampliar. Y una cifra cercana a 4,500 que necesitan mantenimiento y algunas mejoras simples y equipamiento. O sea, una inversión menor, ¿no es cierto? Y para esos 3,000 que necesitan reconstrucción total, nosotros hemos creado el Plan 1000. El Plan 1000 busca cerrar el 30% de esta brecha. Porque no somos ilusos de pensar que en una gestión, en 2 años y medio, vamos a cerrar una brecha histórica de construir 3,000 puestos de salud. Pero ambicionamos a construir 1,000 y en ese camino estamos trabajando de la mano con las municipalidades y ustedes nos pueden ayudar porque ya estamos en plena implementación del Plan 1000, reuniéndonos con las municipalidades, con LAMPE, REMURPE, pidiéndole a los alcaldes que hagan sus expedientes, que solo cueste el 3% de la inversión, para que nosotros pongamos el financiamiento, que es el 97% de la inversión, y así podamos avanzar de manera paralela y cerrar esta brecha con el Plan 1000, el 30% de la brecha, a julio del 2026. Entonces, hay que llevar ese mensaje a los alcaldes que hagan expedientes, que este gobierno va a financiar centros y puestos de salud. Y la prioridad en el Plan 1000, para responder ahí la pregunta y la preocupación de la congresista Alba, la prioridad en el Plan 1000 es precisamente los establecimientos 1-3, que son los establecimientos que es la categoría del establecimiento donde lamentablemente falleció el excongresista Nano. De acuerdo a la norma actual y según la disponibilidad de los recursos, hay categorías en el primer nivel de atención que van desde el 1-1 al 1-4. Los únicos que atienden las 24 horas de acuerdo a la directiva son los 1-4. El establecimiento 1-3 atiende 12 horas porque no tiene la cantidad de personal suficiente para atender las 24 horas. Entonces, nosotros vamos a priorizar en el Plan 1000 los 1-3 para que sean más grandes, para que le metamos más recursos y podamos ampliar el horario 24 horas. Con eso, yo creo que ayudaríamos bastante. Sería iluso también, o utópico, mentirles que los 1-1, 1-2 van a atender 24 horas porque son postas que no tendrían y no había la cantidad de recursos para cubrirlos, pero con mejorar los 1-3
que son en buena parte, creo que los anillos de contención de los 1-4 y que se encuentran generalmente en capitales de distrito, yo creo que sí se puede sentir el impacto de esta inversión y el cierre de brechas. El otro shock, aparte de este shock de inversiones que es el Plan 1000, es el shock de servicios. Entonces, estamos implementando un hospital de campaña potente que va a ser una unidad ejecutora, porque si formamos un hospital de campaña así como se han hecho con buenas intenciones pasajeras en gestiones anteriores, el que viene por celo, por cambio de rumbo en su gestión, lo deja que los hospitales ahí están y no los potencia. Vamos a hacerlo una unidad ejecutora para que tenga su director ejecutivo, su planificador, su administrador, y con un presupuesto suficiente para que funcione, el CIS asumirá las atenciones y entonces poder tener oferta flexible, móvil, de especialistas de detección temprana de cáncer, hasta en los distritos más alejados donde lleguen los carros, donde lleguen estos containers, que incluso van a tener módulos fijos para poner una sala de operaciones para cirugía, que son cirugía de dilatorias. Entonces, para acercar el servicio a la población de manera más rápida antes que se implemente el cierre de brechas potente que estamos pensando con el Plan 1000 y los otros, este plan de campaña, este show de servicios nos va a ayudar bastante. Así es que sí hay clara la ruta que tenemos como Ministerio de Salud, conocemos bien el sector y estoy confiado en que con el apoyo de este Congreso, que ya nos ha demostrado definitivamente con hechos que está a favor de la mejora del sector salud, yo creo que tenemos la esperanza de poder ir mejorar progresivamente y hablar en el futuro de que nuestro sistema de salud está cambiando. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro de Salud. ¿Algún congresista tiene alguna otra pregunta? Bien, yo quisiera hacer alguna pregunta. Durante su presentación, señor ministro, usted ha mencionado algunos datos que provienen de la misma OCDE. Uno de ellos es una gráfica que muestra los gastos en salud, el gasto en salud en el año 19 para muchos países. Están casi todos los países de la OCDE y algunos que no lo son. Donde se muestra es la gráfica 3.19. Donde se muestra lo que se gasta en salud partido en gasto de bolsillo, regímenes públicos obligatorios y regímenes voluntarios de asistencia sanitaria. Perú muestra que tiene, en la gráfica no está bien calculado, pero sale, es 30%. Perú tiene un 30% de gasto sanitario total en gasto de bolsillo. Estados Unidos, por ejemplo, tiene la misma cantidad en porcentaje del PBI, que es más o menos un punto porcentual del PBI. Pero Estados Unidos gasta 16 y pico, casi 17% de su PBI en la función salud, mientras que Perú gasta apenas el 5% de su PBI. Entonces, el 30% de 5 puntos es 1.5. Es un montón. Eso es lo que Perú gasta de bolsillo. O sea, en realidad viene a ser un seguro de salud, pero que viene del bolsillo de los peruanos. Entonces, la pregunta es, ¿y quién paga ese 30%? No, por un lado está el segmento más rico de la población, que paga el 100% de su gasto. La persona muy rica no tiene seguro de salud. Su seguro de salud es su cuenta bancaria. Y también están aquellos peruanos que son tan pobres, pero tan pobres, que tienen que comprar hasta lo mínimo de su bolsillo, porque realmente nadie los atiende. Estarán en el CIS, de acuerdo a las estadísticas, pero no hay servicio prestacional del CIS para ellos. O estarán en el salud, pero la cita se la dan en 6 meses. Y en consecuencia, lo mismo puede pasar en el CIS. Y en consecuencia, recurren a su bolsillo para poder pagar su gasto en salud. Sea medicamentos, sea consulta médica, sea examen auxiliar de laboratorio, imágenes, lo que fuere. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que tengamos un porcentaje tan alto?
La OCDE nos pide que bajemos ese 30%. De los diferentes países de la OCDE, Perú es uno de los países que más tiene. Sin estar en la OCDE, Perú sería el país que más gasto de bolsillo tiene. Y ojo, es el país que menos porcentaje de su PBI gasta en salud. Entonces, en realidad, es altísimo en términos absolutos. Y lo que pide la OCDE es que bajemos eso. Pero ¿cómo vamos a bajar eso? Lo que estaríamos haciendo es subsidiando realmente al estrato más alto. Yo me pregunto si es que se ha hecho una estadística en ese sentido. Es decir, yo he calculado que de ese 30%, el porcentaje de población más rico es el que cubre una cantidad importante en gasto de bolsillo. Pero la pregunta es del 30% que los peruanos cubren en gasto de salud en bolsillo, ¿qué porcentaje corresponde a la población peruana en general de estrato medio o medio bajo? ¿Y qué porcentaje corresponde al estrato alto? Considerando que hay muy poca gente que se puede calificar como rica en el Perú. Y generalmente el que es muy rico se va al extranjero a curarse. Acá no se trata. Entonces, ¿dónde está ese gasto de bolsillo? Es una pregunta para el señor ministro de Salud. ¿Qué porcentaje, cómo se distribuye el gasto de bolsillo que se muestra en la OCDE? Ese 30% que los peruanos gastamos de nuestro bolsillo. No solamente es copagos, sino porque sabemos que de salud no tiene copago y el CIS básicamente es el medicamento que tiene que comprar en la farmacia del frente. Pero los pacientes del CIS son muy pobres, realmente no tienen un gasto de salud que pueda significar 30% del 5% del PBI. O sea, 1,5% del PBI es que los peruanos gastamos del bolsillo. Esa es la pregunta, una pregunta que tendría para el señor ministro de Salud. No sé si me puede hacer el comentario y la respuesta antes de proseguir con la siguiente pregunta. Gracias. Sí, claro, presidente. No, efectivamente, sin duda, como usted bien lo ha señalado, el Perú es uno de los países que más gasto de bolsillo tiene, ¿no? El promedio en los países de OCDE es el 20%. Estamos nosotros, como usted bien ha dicho, cercano al 30%. Considero que obviamente todo esto tiene que ver en buena parte con la falta al acceso a los servicios, por las razones estructurales que ya les mencioné en la oferta de servicios, que están más orientadas a nivel hospitalario que prehospitalario, y que obviamente con hospitales congestionados y además con, hay que decirlo también, falta de medicamentos por problemas de en los procesos de compra que han habido a nivel de Senares, que estamos corrigiendo, por cierto, nosotros de manera significativa ya en estos meses, han hecho de que esto se mantenga así. Y es un problema histórico. Pero creo que el doctor Barrenechea nos puede comentar algunos datos más técnicos al respecto. Por favor, adelante. Gracias, Alberto Barrenechea, economista de la salud. Sí, mire, justamente agradezco su pregunta porque el documento discute ampliamente ese tema y menciona la gráfica que se puso a continuación. La gráfica que usted refiere es justamente la gráfica que presenta el mismo documento. La OECD da cuenta de que nos felicita como país por haber, digamos, crecido económicamente y a partir de ahí haber reducido la pobreza y a partir de ahí los determinantes de la salud han mejorado como la esperanza de vida y la tasa de muerte infantil. Pero también da cuenta de que en comparación con los demás países de la OECD, nuestro país, como usted dice, efectivamente tiene el presupuesto público relativamente más bajo, 3%, ¿no? del total del PBI. Y eso como consecuencia hace que el gasto de bolsillo de la ciudadanía se incremente proporcionalmente, porque a menor participación de financiamiento público conlleva a un mayor financiamiento del gasto de bolsillo de la población. Claro que esto acompaña el crecimiento económico y por eso es que hoy en día se puede, digamos, financiar con gasto de bolsillo de la salud porque también la economía de los hogares ha mejorado. No es lo óptimo, no es lo eficiente, pero es una consecuencia en gran parte del poco porcentaje del PBI que se destina al financiamiento público. De hecho, como dice el señor ministro, uno de los pedidos que se está haciendo permanentemente es incrementar el presupuesto público, porque en la medida en que eso se dé, evidentemente el gasto de bolsillo se reducirá. Gracias. ¿Algún comentario adicional, señor ministro? ¿Está bien con lo que ha mencionado el
Es el doctor, ¿sí? Sí, y yo creo que más allá de las estadísticas y las cifras que son importantes y las razones técnicas, lo real es que, como se explicó en la exposición, una cosa es la cobertura de poblacional, en la que vamos bien, y otra cosa es la cobertura prestacional. Hay todavía unas barreras en el acceso a los servicios y obviamente con las limitaciones presupuestales y con las deficiencias estructurales que hay en nuestro sistema, es lo más lógico que no se logra cubrir todo el financiamiento del servicio y termina siendo afectado el paciente o el usuario. Ya. Muchas gracias, ministro. Cuando la OCDE nos hace comentarios, como por ejemplo el explicado en el documento llamado Estudios Económicos de la OCDE, caso Perú 2023, en realidad no necesariamente es para hacernos recomendaciones, sino para mostrarnos su visión del desarrollo económico, y en este caso específico que hoy nos ocupa, el caso del sector salud, de la función salud. Por ejemplo, la OCDE menciona no solamente en la sección salud, sino en otras partes también, el hecho de que para ellos la contribución que hace el ciudadano, por ejemplo, ese 9% que aporta el empleador para aquellos que están en salud, en realidad no lo ven con buenos ojos. Quiero citar una parte del documento que dice, para lograr el acceso universal a servicios sanitarios de alta calidad y reducir desigualdades, es necesario aumentar el gasto público en salud. Dice, se necesita un 1,2% adicional del Producto Bruto Interno para lograr la universalización. Y luego dice, dado que la financiación de la sanidad a través de cargas laborales, como por ejemplo el 9% de salud, desincentiva la creación de empleo formal, y ese es un punto por debatirse, sería útil, dice la OCDE, aumentar la financiación procedente de los impuestos generales. O sea, en la visión de la OCDE, tenemos que ser más España, más Gran Bretaña, más Alemania, y cobrarle más impuestos, y hablan inclusive de cómo generar más impuestos al peruano promedio, para que se financie vía impuestos generales el gasto en salud. Claro, la OCDE se olvida que solo el 15% de los peruanos están en planilla. Solo el 15% de los peruanos pagan impuesto a la renta. Casi todos los que viven en ciudades pagarán impuesto a las ventas en muchas de sus transacciones, pero impuesto a la renta, que es de lo que vienen los impuestos generales a los que se refiere la OCDE, solo la paga el 15%. Entonces, básicamente lo que está diciendo la OCDE es, en Perú, aunque solo el 15% paga impuesto, hay que aumentar el impuesto a ese 15% o aumentar un poquito la base tributaria, lo que no dice cómo, para que puedan estar financiados el 100%. Y se olvida de ese 40% importante que es de salud, que es pagado con aporte del empleador. En realidad, aporte del propio empleado. Lo que pasa es que la contribución la hace directamente el empleador y no se la paga el empleado para luego reducírsela. Y olvida también de ese porcentaje que es pagado vía los miembros y familiares de las Fuerzas Armadas y policiales y el sector privado. Estamos hablando de casi la mitad de la población. Entonces, yo no sé cuál es la concepción que tiene el señor ministro de Salud o vamos a decir la administración actual del sector salud específicamente respecto de estos comentarios. ¿Es usted de la opinión que debe tenerse una mayor contribución a través de impuestos generales o haría usted que, por ejemplo, el CIS sea contributivo? ¿Por qué no? Mira, hay mucha gente que está en el CIS y que no está. Yo conozco, tengo médicos, amigos míos, no voy a decir quiénes ni dónde, pero que para conseguir pacientes para sus consultorios particulares se van a las colas de los hospitales. Y hay colas que tienen 1 o 2 cuadras. Van a los últimos puestos de la cola y le dicen, ¿quieres que te atienda hoy día? Acá está mi tarjeta. Y se van. La mitad de la cola desaparece. ¿Y dónde se van? A las clínicas privadas que están alrededor de esos hospitales. Y hablo de consultas que valen pues 5 soles, 10 soles. O de atención de laboratorio y de imágenes que es barata. Pero que
Si uno la compara con el ingreso que tienen estos ciudadanos que están haciendo cola, es un monto importante. Ese es un gasto de bolsillo. ¿Y cómo se obtienen esos pacientes? En las colas de los hospitales del CIS. Entonces, la pregunta es, ¿qué comentario tiene sobre esto y si es que realmente debemos estimular al CIS para que haga trabajo contributivo o, perdón, no contributivo, es decir, vía impuestos generales, o si es que quizás se le puede decir a las personas que están en la cola, mira, ¿quieres atención hoy día? Ahí hay otra cola, más chiquita, pero ahí tienes que pagar 10 soles y te atiendo hoy día. ¿No sería ese un mecanismo para poder reducir precisamente la presión sobre los hospitales del CIS, que se convierta en un mecanismo contributivo para el que pueda? Gracias. Ya, si está con el micrófono apagado y como está, Flores me está pidiendo la palabra, con Sí, mucho gusto, sí, antes la de la palabra, por respuesta del favor, señor señor ministro. presidente. Sí, solamente por cuestiones de agilidad también. Señor ministro, me parece que su exposición es bastante clara, pero en el tema, por ejemplo, de que hay algunos establecimientos de salud que les falta equipamiento, a algunos les falta infraestructura, a algunos les falta personal, a algunos les falta todo, palabra de usted, ¿no? O a algunos les falta dos de tres o tres de tres. Entonces, la pregunta que le quisiera hacer es, ¿qué política de intervención rápida, inmediata tiene su despacho con respecto al equipamiento, solo al equipamiento de los establecimientos de salud? Porque en las últimas semanas de representación que hemos salido a provincia, realmente, sobre todo La Libertad, porque yo represento a La Libertad, en realidad el tema de la implementación no solamente el mobiliario, sino el equipamiento, por ejemplo, de las áreas de laboratorio o de imágenes, realmente es bastante, deja mucho que desear. Entonces, ¿de qué manera ustedes están implementando esa solución inmediata? Y por otro lado, y con esto termino, a propósito de colas, señor presidente, por su intermedio, efectivamente, pues hay muchas colas, ¿no? ¿Cuál es la estrategia para tratar de solucionar esas colas y que la atención sea más expeditiva en favor de la población? Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Flores. Tiene la palabra el señor ministro de Salud. Sí, con respecto a la pregunta, la duda suya, ¿no? Bueno, a pesar de que el tema de las políticas tributarias y contributivas, obviamente no le corresponde a mi sector, sino al MEF, yo considero que lo que tenemos que hacer nosotros como país, y eso creo que es la línea del gobierno, es fomentar a que más gente pase a la formalidad, no aumentar los impuestos. Entiendo que es, claro, una línea seguramente que trabajan en OCDE, pero si uno logra ingresar a esa organización, tendrá que también dar su punto de vista y a lo mejor puedan, no en todo ponerse de acuerdo, pero en cosas como estas, cada país dejar su posición. Nosotros apuntamos más que a aumentar impuestos y en salud con respecto a la contribución o no en el CIS. Consideramos que la naturaleza, la esencia principal de un servicio de salud es básicamente la inclusión y la búsqueda de equidad. Entonces, hacer esas diferenciaciones de atención puede ayudar mucho en decir los que pagan los atiendo más rápido, los que no, que sigan la cola larga, pero sería para nosotros como fomentar una política exclusiva y desventajosa para los más vulnerables. ¿Qué hacer con las colas? Como bien lo decía el congresista Flores. Las colas se dan por la razón principal que hemos mencionado. Los centros y puestos de salud no cumplen su función. Como no cumplen su función porque no tienen el equipamiento, no tienen los especialistas adecuados, no tienen la infraestructura, entonces, ¿qué hace la gente? Hasta por un resfriado común va a formar una cola en el hospital. Y obviamente los hospitales están congestionados. Por eso tenemos el plan de mejora del primer nivel de atención. Si este plan se implementa
y los centros de salud se convierten en verdaderos anillos de contención, créanme que los hospitales que tenemos van a estar prácticamente vacíos, sin colas, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, eso va a demorar. El Plan 1000 requiere, si se implementa en su totalidad como pensamos, va a requerir cerca de 5.000 millones de soles de inversión en los próximos 2 años y medio. De hecho, la presidenta ya está buscando financiamiento externo incluso para eso, endeudamiento, porque sabe la necesidad que hay de invertir rápido en esto. Y es una inversión que el resultado no se va a ver a tan largo plazo, porque lo estamos haciendo precisamente con los municipios para que de manera paralela avancemos. Sí, hasta febrero, que debe salir el punche 3, para a través de decreto supremo transfiramos. Tenemos 500 expedientes, yo creo que llegamos fácilmente a eso, porque ya vamos cerca de 170 expedientes presentados desde el 28 de julio que se hizo el lanzamiento del programa. Están viniendo permanentemente alcaldes a preguntar y nosotros estamos saliendo a provincias a capacitarlos para que cómo pueden hacer sus expedientes, cómo pueden financiarlo y cómo pueden cumplir con la normativa para poder nosotros darles el presupuesto. En esa línea yo creo que llegamos a 500. Si llegamos a 500, imagínense establecimientos que el otro año empezarían a construirse en paralelo a nivel de todos los municipios como unidad ejecutora. Entonces sí se va a notar un impacto potente en esta línea y el Plan 1000 incluye en la infraestructura y el equipamiento, incluso ambulancias en caso que sea necesario y se justifique. Entonces, ese es el plan más rápido que podemos decir que tenemos, porque lo otro sería un tema de apagar incendios cortitos en algunos lugares que están pidiendo algún equipamiento básico y que estamos haciendo. De hecho, ayuda. Hace poco hemos conseguido, por ejemplo, el apoyo de una ONG, Operación Sonrisa, de la iglesia, para no llamarlo comúnmente, ¿cómo se llama la iglesia? Jesucristo en los últimos días, que en total nos están dando equipamientos para llevar a puestos de salud por un monto de entre 20 a 30 mil dólares, ¿no? Para 15 establecimientos, salas de operaciones para varios hospitales, y así estamos tratando de apagar esos incendios en lugares más graves. Pero el plan integral que mencionamos, el plan de fortalecimiento, el primer nivel de atención, que incluye el show de inversiones, que es el Plan 1000, que ahí creo que tenemos mucho que trabajar todos para poder ir avanzando en este cierre de brechas. También tenemos como uno de los 3 ejes de gestión nuestra la digitalización del Ministerio de Salud. Estamos ya a puertas de lanzar un proceso por cerca de 250 millones para tener un data center que va a permitir tener el almacén de la información de todas las historias clínicas electrónicas en el país. Con eso vamos a comenzar también a implementar las citas en línea, que va a ayudar a disminuir las colas. Estamos también trabajando un sistema como en los bancos, para que la gente ya no tenga que ir a formar cola en un espacio físico, sino llegue con su celular, puede hacer el token digital y rápidamente ir a dar una vuelta y lo llaman al momento que tenga que acercarse a ventanilla. Es un proceso que sé que va a tomar un tiempo, pero que tienen que saberlo ustedes, está como eje prioritario también de nuestra gestión, y son 3 los ejes. El primer nivel de atención, que es el fortalecimiento de centros y puestos de salud, el cáncer como una prioridad y la digitalización. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Una pregunta adicional, por favor. El sector educación y el sector salud se caracterizan fundamentalmente por la gran presión que hacen los trabajadores de ambos sectores para obtener ventajas económicas de los respectivos ministerios. Y esa presión se hace también sobre el Congreso para obtener leyes de reposición, leyes de nombramiento, leyes en que se reconocen aumentos, y a tal punto en que el trabajo
de los ministros de Salud y de Educación a lo largo de la historia reciente del Perú dedica un porcentaje importante de su tiempo a atender los reclamos de los trabajadores. Si uno llama y pregunta qué está haciendo en este momento alguno de estos ministros o jefes de instituciones de salud, gran parte de su tiempo está ocupada recibiendo a un sindicato, recibiendo una asociación de trabajadores, a un colegio profesional, y la verdad que esa no es la razón de ser del sector salud. El sector salud no tiene como razón de ser darle empleo a sus trabajadores, sino tiene como razón de ser el darle salud a la población. Es como el sector de educación. La razón de ser del sector de educación no es darle trabajo a los profesores, a los maestros, sino es darle educación a los niños, en este caso, y luego después a los adolescentes y jóvenes que van a la universidad. Entonces se ha perdido el concepto del propósito de la institución, a tal punto en que uno presenta como logro de la institución, hemos dado un aumento, o vamos a dar un aumento. Mencionó el señor ministro hoy día, bueno, es conocido, de los 1.100 millones de soles en el presupuesto para aumentos de los trabajadores. Y manifestó usted, señor ministro, como una preocupación de este sector que no les es suficiente. Ellos pidieron 1.300 millones y en realidad solo le van a dar 1.100. Y hay que luchar por esos 200 millones de diferencia. Pero si la prioridad no son los trabajadores, más bien hay demasiados trabajadores en el sector de salud y demasiados trabajadores en el sector de educación que no hacen su trabajo. En el sector de educación hay profesores que no están capacitados y no hacen su trabajo. Y en el sector de salud hay demasiados trabajadores que no hacen su trabajo. Se necesitan médicos y trabajadores asistenciales calificados, sí, se necesita. Pero también hay muchos trabajadores que están de más. Y eso es algo que yo creo que hay que saber reconocer. Porque si nosotros fuésemos una institución privada, por ejemplo, y nos dicen que estamos en recesión, en el país estamos en recesión, pero si en una institución privada se nos dice que los ingresos este año van a ser 20% menores que los del año pasado, ¿qué hace la institución privada? ¿Aumenta sueldos? ¿Contrata trabajadores? ¿Aumenta inversiones? No, lo que hace es que ajusta el pantalón y más bien trata de racionalizar las cosas de manera que alcance para que esa gente que ahora está trabajando tenga trabajo a fin de año. En cambio, en el Estado no pasa eso. Tenemos 20% de recesión, o una recesión con casi un 20% de los ingresos tributarios se han caído, y eso es la estimación para el año 24, y sin embargo estamos pagando, nombrando gente, estamos consiguiendo aumentos para los trabajadores, como si esa fuese la función realmente de nuestro sector. Yo, la verdad, siempre considero eso una cosa totalmente que va más allá de lo anecdótico. Yo creo que es hasta trágico, porque así empezaron las crisis en muchos países y en el mismo Perú, hace 40 años, cuando estas mismas cosas ocurrían. Claro, hoy tenemos un Banco Central de Reserva que impide que se eche mano a la maquinita, pero no sé qué va a pasar cuando realmente tengamos que pagar esos aumentos presupuestales y no haya caja. Simplemente no haya caja. A Dios gracias que los sectores no ejecutan el 100% de su presupuesto, porque si lo ejecutaran, no había dinero realmente para gastar. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es la visión del Ministerio de Salud respecto de este tema? Ahora que estamos entrando en un año de recesión, la pregunta es, ¿estamos fijándonos nosotros en cómo ser más eficientes en el gasto? ¿Cómo aumentar la cobertura de salud, pero sin necesariamente aumentar el sueldo a los trabajadores? O se puede aumentar el sueldo a los trabajadores, pero a costa de una reducción en trabajadores. Eso es lo que se haría para ser eficientes. Pero seguir haciendo las cosas como si estuviésemos en bonanza, como si tuviésemos un aumento en 20% de los ingresos en vez de 20% de reducción, me parece a mí contraproducente. Yo quisiera saber qué es lo que puede, qué opina, por favor, el señor ministro de Salud al respecto. Gracias. Bueno, es una pregunta complicada para un ministro, definitivamente. Sin embargo, son argumentos válidos, seguramente analizados a fondo y de manera integral. Sin embargo, una de las cosas que uno tiene que medir y ver como ministro dentro de el sector para poder avanzar es tener paz laboral.
y tranquilidad para planificar las cosas. Si tienes enfermeras, obstetras, médicos o otros profesionales de salud en las calles haciendo paros y dejando los servicios desabastecidos, obviamente, y encima avalados por muchos de colegas suyos que van y exigen los derechos de ellos. Y es un tema que bien se puede debatir aquí en el Congreso en la aprobación de la ley de presupuesto. A mí me corresponde fomentar la paz laboral para poder trabajar y planificar sobre lo demás. El tema presupuestal, yo creo que aquí seguramente en un debate amplio, colegas que tienen la visión suya, respetable por cierto, y colegas que tienen también otra mirada distinta y que exigen aumento y que exigen que se pueda dar los derechos de los trabajadores, ojalá puedan ponerse de acuerdo, porque finalmente la ley de presupuesto se aprueba aquí en el Congreso, ¿no? Nosotros necesitamos paz laboral y creemos en ese sentido que siendo ya un pequeño tramo lo que falta, vamos a ayudar en la gestión para conseguirlo. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Sí, yo comprendo que mi comentario es políticamente incorrecto muchas veces, pero trato de ser realista, ¿no? Por ejemplo, usted habla de aumentos, se está dando aumentos de hasta 1.900 soles. ¿Quién quiere un aumento de 1.900 soles hoy en día? En medio de una recesión, dar un aumento de 1.900 soles es totalmente fuera de la realidad. Sin embargo, eso es lo que se está aprobando. Y encima reclaman más. No es suficiente, me voy a la huelga. O sea, paralizo el sector salud que ya está golpeado para extorsionar al Estado y decirle, ¿me pagas más o te sigo paralizando? Eso no puede permitirse. O sea, si permitimos eso, no tenemos salida. ¿Por qué debemos pensar en darle 200 millones de soles más a quienes ya han recibido 1.100 millones de soles en aumentos de sueldo a estas personas que en realidad ya merecieron los 1.100? Ya, pues suficiente. Ahora aguanta porque realmente tenemos recesión. En vez de usar esos 200 millones de soles para comprar medicamentos o para implementar hospitales o postas médicas. Yo entendería que se requiere 200 millones de soles para eso, pero satisfacer a sindicatos solamente porque un ministro anterior en épocas no de recesión se comprometió, y yo también me puedo haber comprometido con mis hijos hace 20 años a muchas cosas, pero hoy en día ha pasado tiempo y la situación es distinta. Eso pasa en todas partes. Por eso existen los contratos firmados. Si los compromisos orales que puedan haber hecho los ministros anteriores no tienen ningún valor. Escritos. Bueno, habrá entonces que conseguir validaciones de punto de vista legal, pero al final de cuentas, lo que importa es la realidad, si cuánta plata hay en caja. Si me van a dar a mí. Es decir, en este momento tener un 20% de aumento en el presupuesto de salud es un absurdo. Y encima, si ese aumento del sector va a irse en remuneraciones y no de nuevas personas. Ojalá fuese para los nuevos médicos o las nuevas enfermeras o los nuevos tecnólogos médicos que van a cubrir esa brecha. No, es para aumentarle a gente que ya está ganando dinero, aumentarle 1.900 soles mensuales a personas que ya están ganando, que ya están trabajando, o para nombrar, o sea, para darle estabilidad laboral absoluta a personas que más bien van a convertirse en una carga para el Estado al ser nombrados. Cuando como contratados estaban ya con problemas, encima ahora nombrados. Y el Perú no está en el momento para hacer estas cosas. Yo no entiendo por qué seguimos con esta actitud. Yo sé que usted me dice, hay algunos de mis colegas, hay algunos congresistas que piensan distinto que yo. Claro, ese es el Congreso. El Congreso son 130 congresistas distintos y cada uno piensa distinto. Hay algunos que pensamos igual y nos agrupamos. Son las bancadas, los partidos políticos. Pero el Ejecutivo es uno solo. Y ustedes son en el Ejecutivo los que manejan el país en este momento. Nosotros somos el ente fiscalizador y como tal tendremos 7, 8, 10 grupos fiscalizadores distintos que son las bancadas. Son formas de ver el país, formas de ver la política y la economía. Pero en cambio el Ejecutivo está actuando como un solo bloque. Y por eso yo me pregunto, si ustedes que tienen a cargo el presupuesto general de la República, ¿cómo es posible que lo quieran gastar en darle aumento a gente que no lo merece? ¿Cómo es posible que se quiera gastar 200 millones adicionales a los 1.100 solamente porque hay que cumplir con el aumento de los trabajadores y no hay que cumplir acaso con la atención médica?
¿No hay que cumplir acaso con darle medicamentos a los que están implorando atención médica? Las personas que están en las colas y que se quedan en las colas es porque ni siquiera tienen los 5 soles o los 10 soles que le costaría el Hospital de la Solidaridad y prefieren hacer su cola allí porque no tienen alternativa. Son muy pobres. ¿Y por qué no darles facilidades a esos ciudadanos peruanos para que se atiendan? En vez de estarle dando 1.900 soles de aumento a personas que no sabemos quiénes son, y sí, quizás son personas que más adelante van a seguir extorsionando el Estado, haciendo huelgas y paros muchas veces inmerecidos. Entonces yo quisiera nuevamente escuchar la posición del ministro de Salud o la posición del Ejecutivo respecto de qué hacer respecto de ello. Yo creo que aquí se trata de tener una posición social, una posición que va con el pueblo, no con el trabajador sindicalizado. Eso es bueno en el sentido de que, claro, el ministro puede sentir que no va a haber presión para su salido de destitución, si es que uno queda bien con los sindicatos. Pero al final de cuentas, la razón de ser del ministro es encargarse de la cartera. Y la cartera de salud tiene como misión atender médicamente, atender sanitariamente al pueblo, no atender en cuanto a sueldo a los trabajadores. Los trabajadores están al servicio del público que requiere atención médica y el ministro simplemente es el jefe del sector. Pero no nos olvidemos que por ahí va la necesidad. Lo que pasa es que el pueblo que está requiriendo salud no se para frente al hospital, frente al ministerio a reclamar, ni hace huelgas ni paros. No hay huelga de pacientes. Lo que hay es huelga de los trabajadores. Y ellos son los que hacen la presión social y la presión política. Entonces yo quisiera saber si es posible, señor ministro, que tengamos un presupuesto que esté dirigido a aumentar los requerimientos, aumentar la satisfacción de los requerimientos del público, no necesariamente aumentar la satisfacción de los requerimientos de los trabajadores. Gracias. Ya, bueno, presidente, gracias. Sin ánimo de querer confrontarlo con sus colegas, y no fue mi intención. Sí, lo mencioné básicamente fue porque sí hay también algunos congresistas que por no atender este pedido ya están incluso insinuando pedir mi censura en la línea de que no atienda un derecho laboral. Lo cierto es que más allá de los argumentos, la justificación, ¿no? que me parecen válidas, pero hay también derechos laborales, acuerdos colectivos que las leyes mismas contemplan y que nos obligan a los funcionarios a cumplir. En esa línea es donde estamos trabajando, en el cumplimiento de estos acuerdos colectivos que tienen marco legal y también en la búsqueda de la paz laboral. Así que vamos a continuar en esa gestión. Esperemos que eso ya pueda traer la tranquilidad que necesitamos como sector para planificar este gran cierre de brechas de trabajo que el sector necesita. De hecho, de los 2.500, más o menos más de 2.500 millones de soles que se ha aumentado el sector, casi 1.100 son, como les he dicho, para aumento y el resto es para los temas operativos. Muchas gracias, presidente. ¿Alguna pregunta adicional? Congresista Limachi ha venido. No sé si quieren alguna pregunta. Por favor, tiene la palabra la congresista Limachi. Gracias. Saludarlo, señor presidente, saludar al señor ministro por intermedio suyo y a todos los colegas congresistas. Mi pregunta es muy puntual en el sentido de la labor que realizan los médicos. Lamentablemente, cuando he ido a hacer algunas visitas en algunos establecimientos de salud, hay esa queja, y no me va a dejar mentir algunos reportajes que han salido también, donde algunos malos elementos, porque en todo grupo hay algunos malos elementos. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué acciones van a realizar o qué se está implementando para que no haya esta sacada de vuelta, se puede decir, ¿no? Los médicos que están de forma paralela cumpliendo, dizque, funciones en un establecimiento de salud, pero también están haciéndolo en otro, ¿no? Y a su vez marcan doble, e incluso Contraloría ya ha habido informes, pero ¿qué más se está recurriendo? Cuando, por ejemplo, he ido a algunos establecimientos, me dicen, no, que hay un pacto, hay un convenio, que se ha ganado. Los médicos, algunos no marcan con huellas, sino marcan solamente en un papel. Los vigilantes no pueden tampoco restringir su salida, ¿no? Los dejan salir.
entran por una puerta, salen por otra. O sea, ¿cuál es el control? ¿Cuáles son las medidas que el ministerio está utilizando, está implementando? Porque no se puede jugar con la salud. Esto es claramente un delito, ¿no? Entonces nosotros tenemos que, si exigen buenos sueldos, pero también queremos buenos resultados, ¿no? Que sea eficiente. Y para todos los grupos de trabajadores. Así que, ¿qué es lo que se está haciendo o qué quizás necesita alguna propuesta por parte de nosotros del Congreso, ¿no? Porque si les he dicho, por ejemplo, he ido a otro establecimiento que no es de su cartera, es del eSalud. En eSalud me dijeron, no, voy a hacerles llegar el convenio donde los médicos no pueden marcar con huella. O sea, está bien, yo respeto mucho a los médicos, pero no se puede estar permitiendo que ellos jueguen. Yo he dado a luz en un establecimiento de eSalud y el médico para sacar los puntos llegó, pero velozmente, 5 minutos, ya al toque, pasen. Las señoras ahí, yo nunca me he identificado, siempre voy como cualquier mortal a atenderme, pero, o sea, y le dije, no, y luego pregunté, indagué, no, es que el médico tiene una clínica. Entonces va, viene, o sea, ¿a qué estamos? ¿A qué estamos jugando con nuestra salud? ¿No? Gracias por la respuesta que me va a dar. Sí, por su intermedio, presidente. Señora congresista Quispe, buenos días. Bueno, efectivamente es un problema que existe, que no se puede negar, ¿no? Gracias a Dios no es generalizado, me atrevo a decirle eso, siempre son situaciones particulares, pero por parte del Estado está normado la presencia del personal de salud, no solo médico, es obligatoria durante su turno, y ellos deberían firmar su entrada y salida, y con un huellero ahora en los lugares donde tienen que pasar igual que cualquier trabajador. El directivo, el jefe inmediato superior, en este caso, si es en regiones, saben que la administración está a cargo de los gobiernos regionales, pero el director del hospital, el jefe de servicio, tienen responsabilidad de poder garantizar y exigir la presencia del personal. Si se escapa o no usa, y se verifica y se comprueba esto, tiene que ser sancionado el personal que se escapa y que no cumple su labor, y el personal que no lo supervisa, que según la función establecida le han asignado esa función, que puede ser el jefe de recursos humanos, el jefe de servicio, que es normalmente el inmediato. Entonces esas normas están ya definidas, que no se apliquen, es muy probable, y aquí hacemos el llamado de que todo funcionario público tiene que cumplir esa función, y ustedes también, si tienen alguna denuncia al respecto, nos hagan llegar. Lo que es Lima Metropolitana, nosotros tomaremos acciones inmediatas, porque los directores de hospitales y de DIRIS están bajo nuestro control directo. Pero en regiones, lo máximo que podemos hacer es exhortar a que el gobernador o el director regional de salud cumpla su función, ¿no? Porque es la responsabilidad de ellos, en el marco de la ley de descentralización, velar por el cumplimiento de funciones y de administrar el sector. Muchas gracias, ministro. Una repregunta de la congresista Limachi. Sí, si bien lo dice, está todo establecido, pero a través suyo, señor presidente, estos procesos sancionadores son muy lentos y muchas veces llegan a prescribir, ¿no? Yo creo que estimaría que le den una revisada a esos procesos, porque como se dice, sí, acarrean responsabilidades, pero todo es tan lento que al final procede la prescripción y valgan verdades, entre ellos pues se protegen, ¿no? Gracias. Bien, muchas gracias. Quisiera agradecer al señor ministro, al doctor César Vázquez Sánchez, ministro de Salud, por su presencia y participación en la presente sesión. Asimismo, agradezco a los señores funcionarios que han acompañado su presentación. Solicito entonces la dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión. Si no hay oposición, entonces se da por aprobada. Muchas gracias. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 11:20, se levanta la sesión. Gracias.